Hola, ¿qué tal? Soy Javier Álvarez de academialatin.com y en este vídeo vamos a traducir este pequeño fragmento de la Guerra Civil de Julio César que ha aparecido en el examen de la prueba de acceso a la universidad en Andalucía en junio de 2018. Dice así, vamos leyendo y ya vamos marcando los verbos en forma personal. Dum haec in Hispania geruntur, entonces primer verbo en forma personal. Gaius Trebonius legatus, qui ad opugnationem massilia relictus erat, entonces tenemos aquí el siguiente. Duabus ex partibus agerem vineas turrisque ad oppidum agere instituit. Y aquí tenemos el último. También podemos ir marcando aquí este verbo, porque bueno, esto es un infinitivo, lo podemos ir ya haciéndolo todo, ¿no? Infinitivo de presente activo del verbo hago. Vale, entonces, vemos que solo tenemos una puntuación fuerte aquí. Puntuaciones fuertes, como explicamos en el curso, son el punto y coma y 2 puntos. Y todo lo demás son puntuaciones débiles, básicamente la coma, ¿no? Entonces, eso quiere decir que estos 3 verbos, en forma personal, están relacionados de alguna forma, ¿no? Es decir, tenemos que uno va a ser la oración principal y todo lo demás van a ser subordinadas, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo están relacionados estos 3 verbos en forma personal. De momento tenemos aquí dum, que es, es un nexo, ¿no? Entonces ponemos aquí nexo, significa mientras, ¿no? Entonces, es una conjunción temporal. Vale, eso quiere decir que la oración subordinada temporal va a ir desde dum hasta aquí. Vale, y lo podemos poner aquí, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, oración subordinada circunstancial o adverbial, da igual la terminología. Circunstancial se supone que es algo más precisa, pero bueno. Temporal, lo importante es saber que es temporal, ¿no? Temporal. Vale. Luego tenemos aquí Gaius Trebonius legatus, ahora tenemos aquí qui, esto sabemos que es un pronombre relativo, entonces los pronombres relativos siempre son nexo y aparte la función sintáctica, sujeto, objeto directo, objeto indirecto, lo que sea, que tenga el pronombre dentro de la oración, ¿vale? Eso lo veremos un poquito más adelante, pero bueno, básicamente pues tenemos aquí que empieza la oración subordinada, oración subordinada adjetiva o de relativo, da igual, adjetiva o de relativo. La terminología, insisto, pues no es especialmente importante. Y termina aquí, lógicamente. Vale, entonces eso nos lleva a que Gaius Trebonius legatus, duabus, etc. hasta el final es la oración principal. Lo que pasa es que luego tenemos aquí este verbo en infinitivo. Entonces, si tenemos este verbo en infinitivo, pues ya tenemos que estar atentos y decir, vale, el verbo del que depende, pues bueno, va a ser este que tiene más cerca, el 99,99% de las veces va a ser el verbo que tenga más cerca. Aparte, bueno, pues esto es una subordinada, esto es otra subordinada, ¿no? Entonces, pues, bueno, solo puede depender de este verbo, ¿vale? Entonces, el verbo principal, instituit, es decidir. Entonces, decidir es un verbo, bueno, si tenemos un infinitivo, tenemos que pensar el verbo principal, el verbo del que depende, el verbo superordinado, que también se puede llamar a veces, o el verbo que rige, en fin, todas esas cosas se pueden decir. ¿Este verbo es de lengua, entendimiento o sentido? Pues sí, es de entendimiento, ¿no? Porque claro, decidir, pues hay que usar la cabecita, ¿no? Para decidir, ¿no? Vale, entonces esos 3 verbos, lengua, entendimiento, sentido, son los que tienen la oración subordinada de infinitivo con el sujeto en acusativo y todo eso, ¿no? Todo eso que hemos explicado en el curso y que lo hemos trabajado bastante en el curso, ¿no? Vale, entonces, pues nada, tenemos que estar atentos. Aquí podemos poner aquí ya que aquí va a terminar esta oración subordinada. Luego vamos a ver que, bueno, básicamente la oración subordinada de infinitivo termina aquí, empieza aquí y termina aquí. ¿Y qué más? Bueno, entonces, realmente es Gaius Trebonius legatus instituit, es decir, el legado Gaio Trebonio
decidió, y ahora lo que decide es el objeto directo. Entonces lo podemos ir poniendo aquí. Oración subordinada, completiva, o otra vez sustantiva, que también se puede llamar, completiva, sustantiva, sustantiva. Y ahora, como instituit es un verbo transitivo, necesita objeto directo. Entonces, ya aquí tenemos el sujeto. Entonces, el legado Gallo Trebonio decidió, ¿qué decidió? El objeto directo. Pues todo esto, ¿no? Sustantiva de objeto directo. Estupendo. Vale, entonces, una vez que hemos hecho todo eso, pues vamos a analizar los verbos morfológicamente, ¿no? Vale, pues geruntur, aquí tenemos esta terminación en, bueno, esta R ya nos está diciendo que es pasiva, luego nt, pues tercera persona plural del presente de indicativo voz pasiva. Vale. Luego, relictus erat, pues aquí tenemos un verbo en voz pasiva, ¿no? Pues los tiempos de la voz pasiva, los tiempos del tema de perfecto de la voz pasiva, como explicamos en el curso, pues son compuestos, ¿no? En latín. Vale, entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque esto es un error muy frecuente. Erats, tenemos que, bueno, si solo fuera erats independiente, pues erats sería imperfecto. Pero cuando, como hemos explicado en el curso, cuando está en un tiempo de la voz pasiva, el imperfecto se convierte en pluscuamperfecto, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, bueno, y ahora, como erat es tercera persona singular, pues tercera persona singular del pluscuamperfecto de indicativo de la voz pasiva. Vale, y por último, instituit. Vemos aquí que, bueno, claramente tercera persona singular, y ahora tenemos que tener un poco de cuidado, porque, bueno, aquí instituit es uno de estos casos, de estos, bueno, algunos verbos, que sobre todo la tercera persona del singular puede ser tanto presente de indicativo activo como perfecto de indicativo activo. No se puede saber solo mirando la morfología, pero mucho cuidado porque aquí, bueno, aparte el contexto, pues nos puede ya llevar a pensar que es perfecto, efectivamente es perfecto, ¿no? Pero no solo el contexto, porque bueno, la historia, pues se puede escribir la historiografía, Julio César, etcétera, en presente histórico. Pero esto no es presente histórico, esto es perfecto. ¿Y por qué sabemos que es perfecto? Pues porque tenemos aquí un pluscuamperfecto. Ahora, el pluscuamperfecto, como hemos explicado en el curso, es un tiempo relativo, es decir, es el pasado respecto a otro pasado, ¿no? Por eso es relativo, ¿no? Porque es pasado respecto a otro pasado. Entonces, el único pasado respecto al cual puede ser el pasado del pasado es este, ¿vale? Entonces, yo sé que esto ha sido un poco lioso, ¿no? Pero, bueno, efectivamente, eso nos está diciendo que esto es perfecto de indicativo activo. ¿Vale? Entonces, eso es porque primero pasa esto y, bueno, y antes, perdón, primero pasa esto y luego esto. Esto es la parte principal, pero antes que la parte principal ya había pasado esto, ¿vale? Por eso decimos que el pluscuamperfecto, literalmente, más que perfecto, es porque es el pasado de un pasado, ¿no? Vale. Pues nada, por eso tenemos que es perfecto de indicativo activo. Vale, y ahora vamos a analizar morfológicamente el resto de la oración. Hay, pues puede ser nominativo o acusativo plural neutro, entre otras cosas, pero bueno, esta es la típica frase subordinada, la típica oración subordinada para poner un poquito en contexto, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre sale parecido, ¿no? Luego, in, preposición de acusativo o de ablativo. Sabemos que in es la única preposición que puede tener dos casos, dependerá del sustantivo que siga, ¿no? Entonces, Hispania, pues puede ser nominativo, vocativo y ablativo, singular, vocativo lógicamente no, nominativo no, porque va justo detrás de una preposición, y luego ab, entonces esto, ahora en la sintaxis, tenemos que esto es un mismo sintagma, y que esto es in más ablativo, es complemento circunstancial de lugar en donde.
Y luego, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque esto también es un error muy frecuente, ¿no? Porque tenemos un verbo en voz pasiva, ¿no? Entonces esto, pues, llevar a cabo o realizar, hacer, en fin, da un poco igual cómo lo traduzcamos exactamente, ¿no? Entonces todos esos verbos son transitivos, es decir, necesitan un objeto directo. Y aquí tenemos posiblemente un acusativo. Entonces podríamos decir, pues esto, objeto directo. Mucho cuidado, no, porque precisamente tenemos voz pasiva. Entonces la voz pasiva nunca puede tener objeto directo. Entonces no es acusativo, sino que es nominativo y es el sujeto. Entonces, mientras se hacen o se llevan a cabo estas cosas en Hispania, o simplemente mientras se lleva a cabo esto en Hispania, y seguimos, ¿no? Bueno, aquí tenemos, lógicamente, pues Trebonius legatus, pues esto es nominativo singular, y Gaius, pues bueno, esta abreviatura, ¿no? Pues también va a estar en el mismo caso que el resto, ¿no? Vale. Y bueno, terminamos la oración principal, ¿no? Entonces, aquí, lógicamente, pues todo esto... Vale, vamos a hacerlo bien. Todo esto, lógicamente, es el sujeto, ¿no? El legado Gayo Trebonio decidió. Ahora, si queremos hilar muy fino, podemos decir que solo legatus es el sujeto y que Gaius Trebonius es la aposición del sujeto. Bueno, no importa especialmente, ¿no? Porque, bueno, esto es algo bastante básico, simplemente el legado Gayo Trebonio. Sujeto, aposición del sujeto o todo es el sujeto. Vale. Entonces, el legado Gayo Trebonio decidió, y ahora, bueno, vamos a seguir por orden, ¿no? Entonces, qui, bueno, ahora tenemos una oración de relativo, entonces, pues sabemos que la oración de relativo aporta información sobre el antecedente, es decir, la palabra de la oración principal de la que se está añadiendo información, ¿no? Entonces, si tenemos que Gaius Trebonius legatus es nominativo singular masculino, pues eso, bueno, pues porque qui podría ser nominativo singular masculino, también podría ser nominativo plural masculino, pero bueno, pues va a ser singular masculino porque el antecedente es este, ¿no? El antecedente. Esto no hace falta ponerlo así, pero bueno, para que quede claro. Vale, entonces eso nos dice que es el sujeto dentro de su oración. Qui es el sujeto dentro de su oración y además es el nexo porque está uniendo la oración principal con la oración subordinada. Luego, ad es una preposición de acusativo, solo acusativo, o pugnatio, pugnationis, a pugnationem, entonces es acusativo singular, Massiliae, Marsella, ¿no? De la primera, entonces puede ser básicamente genitivo singular o dativo singular, como es una ciudad y solo hay una, pues solo puede ser singular, ¿no? Vale, entonces, tenemos aquí que ad o pugnationem, pues lógicamente es un... bueno, aquí mucho cuidado porque esto teóricamente, estrictamente, ad más acusativo, pues es un complemento circunstancial del lugar a dónde. Pero si nos ponemos un poquito más metafóricos, pues esto realmente es un complemento circunstancial de finalidad. Que la finalidad también se puede expresar así, con la preposición ad más acusativo. Básicamente la metáfora pues es muy fácil, ¿no? El lugar a dónde pues es un movimiento hacia un sitio, hacia un destino, hacia un destino final, ¿no? Y entonces complemento circunstancial de finalidad, pues, ¿vale? Entonces, por eso tenemos que la finalidad también se puede expresar con ad más acusativo. Luego, Massiliae, pues bueno, aquí está muy claro que es genitivo singular, entonces es complemento del nombre. Vale. Vale, luego seguimos. Duabus, pues vamos a hacerlo con rojo. Es ablativo plural femenino, también podría ser dativo, pero ya sabemos que no lo va a ser. Preposición de ablativo, ex de ablativo. Partibus, pues también podría ser dativo, pero sabemos que va a ser ablativo, ¿no? Vale, entonces aquí tenemos una cosa que, bueno, no es súper frecuente, pero sale a veces, ¿no?
la preposición, como su propio nombre indica, pues es preposición, es decir, va delante del sintagma al que va introduciendo, ¿no? Pero en latín a veces tenemos esto, ¿no? Que cuando tenemos dos palabras detrás de la preposición, entonces la preposición se mete en medio, eso se llama anástrofe de la preposición, ¿no? Es algo estilístico, ¿no? Porque, bueno, queda bonito, ¿no? En español, pues, no se puede hacer, pero en latín se podía hacer también mucho en la poesía, sobre todo en la poesía, pero también vemos aquí que Julio César lo usa aquí, ¿no? Entonces, pues nada, tenemos esto, y ahora, ex más ablativo es un complemento circunstancial del lugar, ¿de dónde? ¿De dónde? Se está quedando un poco pegado todo, pero bueno, lo estamos viendo, ¿no? Luego, agere, por supuesto, tenemos que es traer, llevar, ¿no? Sí, conducir incluso. Entonces, tenemos aquí un verbo transitivo, lógicamente. Entonces vamos a necesitar objeto directo. Entonces, bueno, efectivamente aquí tenemos un acusativo singular, aquí tenemos acusativo plural y turrisque. Bueno, vemos aquí que, que como siempre lo traducimos delante. Y ahora, turrisque, vemos que tiene esta desinencia is, mucho cuidado, no es dativo, ablativo de la segunda ni nada de eso, ¿no? Porque es turris, ¿no? De la tercera. Entonces, esto además viene anotado en las notas del examen de selectividad, ¿no? Que esto es igual que si fuera turres. Pero bueno, básicamente es uno de estos temas en i antiguos que todavía puede aparecer con el acusativo plural en is, aunque luego se regulariza en es, pero bueno, todavía puede aparecer en is, que es efectivamente lo que ha pasado aquí. Vale, entonces tenemos acusativo plural. Vale, y luego ad, preposición de acusativo, y oppidum, acusativo singular. También podría ser nominativo o vocativo, pero bueno, va justo detrás de la preposición de acusativo, entonces va a ser eso. Vale, entonces, tenemos que esto, lógicamente, bueno, si hemos dicho que esto es llevar, ¿no? Pues esto va a ser directamente complemento circunstancial de lugar a dónde. Vale, y ahora, llevar a la ciudad fortificada, ¿no? La ciudad fortificada, la ciudad simplemente. ¿El qué? Pues el agerem Wineas turrisque. Bueno, el ager es el terraplén. El terraplén pues es básicamente un montículo para proteger una fortificación, ¿no? Entonces, pues básicamente cuando se excavaba un foso, pues la tierra que sobra del foso, pues es el terraplén, ¿no? Que es, pues claro, si tú tienes primero que bajar el foso y luego no solo subir al mismo nivel que antes de bajar el foso, sino que ahora encima tienes que subir un poquito más por la tierra, pues eso es buena protección y además te sale gratis, ¿no? Entonces, eso es el terraplén, la elevación, ¿no? Luego, wineas, esto son, manteletes, lo vamos a traducir, se suele traducir manteletes. Manteletes básicamente es como una casita, una cabaña portátil, ¿no? Entonces, cuando tú te tenías que acercar a una fortificación, pues lógicamente, a una ciudad en general que la ibas a atacar, pues lógicamente los defensores se defendían, ¿no? Por eso son defensores. Entonces, para tú poder acercarte a la muralla y, bueno, sin que te ataquen con flechas o con piedras o con los que sea, entonces tenías esta casita, ¿no? Que te protegía, o sea, tú ibas, lógicamente varios soldados, varios legionarios, pues iban debajo, protegidos con esta casita, ¿no? Pues bueno, eso son los manteletes. Y luego torres, pues son torres de asedio, ¿no? Que los hemos visto mil veces en las películas, por ejemplo, en El Señor de los Anillos se ve muy claramente, ¿no? Vale, entonces, pues todo esto básicamente es el objeto directo, pero ojo, es el objeto directo de agere, mucho cuidado con eso. Es el objeto directo de agere. Vale, entonces vemos, lo habíamos dicho al principio, ¿no? Instituit, verbo de entendimiento, ¿no? Y ahora tenemos aquí un infinitivo, entonces tenemos que tener cuidado porque, bueno, todas las cosas de las oraciones de infinitivo que dependen de verbos de lengua, entendimiento, sentido, pero realmente aquí es más fácil porque, bueno, simplemente vemos que no hay un sujeto, ¿no? Este verbo no tiene sujeto, no tiene su propio sujeto, eso quiere decir que el sujeto es el mismo, ¿no? Entonces, Gallo Trebonio decidió llevar.
Pues ya está, llevar el o simplemente en general, ¿no? Entonces lo podemos traducir directamente por infinitivo de presente, por lo cual no tenemos que hacer todos estos cálculos que explicamos en el curso del tiempo relativo, no sé qué, no sé cuánto, nada. Si es el mismo sujeto, entonces lo traducimos directamente por infinitivo en español, por lo cual es bastante fácil. Vale, y una vez que ya tenemos todo, ahora sí podemos traducir, ¿no? Entonces, mientras estas cosas son hechas, o mientras se hace esto en Hispania, el legado Gallo-Trebonio, ahora, lógicamente la oración de relativo siempre la tenemos que traducir en español inmediatamente detrás de su antecedente. Entonces, el antecedente es el legado Gallo-Trebonio, por tanto, el legado Gallo-Trebonio que se había quedado, o bueno, no, aquí no hay demasiado contexto, ¿no? Pero bueno, no sabemos si él se había quedado voluntariamente o simplemente que había sido dejado, es decir, otra persona, posiblemente el general, o sea, porque él era legado, entonces estaba subordinado al general, entonces el general es el que decide dejarlo, ¿no? No importa mucho, ¿no? Entonces, el legado Gallo-Trebonio, que había sido dejado o que él se había quedado voluntariamente para el ataque de Marsella, podríamos traducirlo así realmente, ¿no? Que se había quedado detrás, ¿no? Es decir, otros soldados, otra parte del ejército había seguido avanzando, pero Gallo-Trebonio se había quedado atrás, ¿no? En otra posición anterior. Entonces, podríamos traducirlo para el ataque de Marsella, o incluso esto podríamos traducirlo por un locativo, complemento circunstancial del lugar en donde, ¿no? Entonces, que se había quedado en Marsella para el ataque. Las dos interpretaciones son válidas, básicamente significan lo mismo. Entonces, pues bueno, esta es la interpretación más fácil, ¿no? Tampoco hay que darle muchas vueltas. Entonces, todo esto es el sujeto, realmente, el legado Gallo-Trebonio, que se había quedado atrás para el ataque, el asalto a Marsella, decidió llevar el terraplén, los manteletes y las torres a la ciudad fortificada desde dos partes, o por dos partes, ¿no? Es decir, estaba la ciudad fortificada, entonces estas dos cosas, una por una parte y otra por otra parte. ¿Vale? Entonces, una vez que ya lo hemos traducido todo así, pues otra vez, ¿no? Del tirón. Mientras esto se lleva a cabo en Hispania, el legado Gallo-Trebonio, que había sido dejado detrás, ¿no? Que había sido abandonado para el asalto de Marsella, decidió llevar el terraplén, los manteletes y las torres desde dos partes, o por dos partes, a la ciudad fortificada.